¿Cómo están, amigos de Escaño 131? Ya saben ustedes que los médicos de salud han realizado un paro de 48 horas en donde miles de pacientes han sido afectados, como de costumbre. Aún más la atención se ha vuelto todavía más lenta de lo que ya es. Las citas programadas se deben reprogramar, Dios sabe para cuándo, y la escasez de equipos y medicamentos continúa en todos los establecimientos de esta institución, golpeada por una serie de virus, bacterias y enfermedades terminales que la tienen al borde del colapso. Ya saben ustedes que hay problemas de tercerización, que hay deudas millonarias por cobrar, que hay muchas sospechas de cadenas de corrupción al interior y parece que año tras año todo esto contribuye a generar un forado deficitario que siempre repercute en contra de los asegurados. El 12 de abril podría llevarse a cabo una huelga indefinida del cuerpo médico. ¿Qué va a hacer el Estado? ¿Va a ceder a las presiones? Es lo más recomendable que cumpla con las exigencias de los médicos y les pague el aumento que ellos están reclamando. A esto podría sumarse también la presión de otros profesionales de la salud que con justa razón también reclamarían lo mismo. Todo este tema, este rosario de defectos y esta problemática generalizada de salud la vamos a analizar con nuestros invitados aquí en Escaño 131. Se trata de los congresistas Milagros Salazar de Fuerza Popular y Hernando Ceballos del Frente Amplio, con quienes vamos a regresar luego de esta brevísima pausa. Muy bien, amigos, entramos de lleno a Escaño 131. Ya están con nosotros los congresistas Milagros Salazar de Fuerza Popular y Hernando Ceballos del Frente Amplio, a quienes les agradecemos nuevamente por estar aquí en nuestro programa. Muchísimas gracias. Y hablábamos en la pausa acerca de alguna comparación que puede resultar ciertamente válida. Los lecheros hacen un paro con bloqueo de carreteras y como paliativo les compro la sobreproducción. Los médicos de salud, que es el tema que, como ya se los hemos dicho, nos convoca el día de hoy, hacen un paro de 48 horas pidiendo un 25% de aumento sobre los salarios que actualmente perciben. Y esto más o menos que condiciona a un gobierno que ha demostrado ser débil a también flaquear y de repente concederles el aumento, pero el problema de salud va a continuar año tras año. ¿Qué opina usted, congresista Salazar? Sí, esta salud es una institución que está en crisis, no de ahora, sino de los gobiernos anteriores. Y también una parte importante que ha dejado de recaudar ha sido en julio y diciembre, donde no se hace el descuento correspondiente de las gratificaciones, lo que también ha permitido un desbalance económico, que puede ser positivo o negativo, pero eso también permitía darle un respiro a salud y invertir y reinvertir en el mismo de salud. El otro punto también es que las instituciones, tanto privadas como públicas, tampoco pagan o cumplen con lo que le corresponde, ¿no? Descuentan a veces a los trabajadores, muchos trabajadores hemos visto que le hacen el descuento en su boleta y cuando van a salud no pueden atenderse porque las empresas no han cumplido con transferir ese aporte, ¿no? También hay, y no solamente las privadas, sino también las empresas públicas. Hay un gran déficit donde las empresas públicas tampoco aportan lo que corresponde. Entonces, todo eso, sumando cada año, se ha incrementado este forado a salud que definitivamente a los que perjudican básicamente y directamente es al asegurado y también, por supuesto, a los trabajadores en general, no solamente a los médicos, sino a todos los trabajadores que también se ven afectados en las condiciones laborales por los equipos, por la tecnología y también definitivamente por la parte de sus recursos en sus pagos. Congresista Ceballos, si este es un problema ya no solamente de crisis, sino ya de una bancarrota, porque el forado se arrastra año tras año, ¿cree usted que habría que hacer primero algo con el salud para después ver
particularmente el tema del cuerpo médico, porque si le aumentamos a los médicos, también vendrán las enfermeras a pedir su aumento, vendrán los trabajadores administrativos a pedir el suyo, y va a ser un objeto de presión permanente la huelga frente a un Estado que no reacciona y que sigue dejando en este estado a Salud. Bueno, hay un elemento que es fundamental, que Salud no está en bancarrota. Tiene problemas económicos. Anualmente se considera que Salud arrastra unos 300 millones más o menos de déficit anual, ¿no? Ahora, el tema es cómo es que invierte, cómo es que distribuye los cerca de 10.000 millones que tiene Salud anualmente como gasto, tanto en lo que tiene que ver con la parte previsional como con lo que es con la parte asistencial. Lo cierto es que 2.000 millones de esos 10.000 se usan para tercerizaciones. Y efectivamente venimos arrastrando, como dice bien Milagros, venimos arrastrando desde hace ya varios años una deuda con el sector privado de alrededor de 3.000 millones y de 2.000 también con el sector público. Entonces, acá el primer tema es cómo reorganizamos y priorizamos el trabajo en la seguridad social. No es inexorable que la seguridad social tenga la ineficiencia que tiene. Evidentemente hay una administración que no le encuentra la vuelta al tema, que sigue pensando que es mejor sacarse de encima el problema y tercerizar los servicios que de verdad empezar a potenciar la seguridad social. ¿Por qué es tan mal cobrador de Salud? ¿Por qué no recuperar esos 5.000 millones que tiene allí como para poder planchar todas las arrugas? Bueno, ahí hay dos cosas. Primero, que uno de los deudores es el Estado. Lo que pasa es que no solamente es el Estado lo que tiene que ver con el nivel central. También estamos hablando que esos 2.000 millones tienen que ver con deudas en los gobiernos regionales, en los gobiernos locales. Entonces es una deuda complicada porque económicamente estas organizaciones que son parte del Estado tienen problemas financieros. Y en el caso del sector privado, tiene también que franquearse esta deuda. Hay empresas que sí pueden pagarle a la seguridad social y otras que hasta son casi inexistentes. Entonces hay que transparentar esto. Pero el problema más grande que tenemos en la seguridad social es que se nos va, y ya lo ha reconocido el presidente ejecutivo de la seguridad social, una buena cantidad de millones en la corrupción en la seguridad social, que dígase de paso, en este año y medio de gestión en la seguridad social no hemos encontrado ningún resultado en la lucha contra la corrupción. Recuerdo que en la primera sesión que tuvimos, que lo invitamos al presidente ejecutivo, acá está Milagros, él nos habló de un plan de lucha contra la corrupción y que efectivamente iban a aparecer cuáles serían los responsables de esta lucha para transparentar la seguridad social, y hasta ahora nada de nada. La seguridad social sigue perdiendo mucho dinero en tercerizaciones que nadie entiende por qué, que nadie explica por qué, ¿no? Sigue perdiendo mucho dinero en APPs la seguridad social y bueno, y seguimos con el mismo carrusel. Acá hay una total impunidad en el seguro social, se prefiere tercerizar, se prefiere invertir en APP. De hecho, hay más de 1.200 millones de la seguridad social comprometidos en asociaciones público-privadas que no se entienden, que además algunas de ellas están francamente sobrevaloradas, y entonces así pues es imposible. Seguimos trabajando con una seguridad social que en el plano de la labor asistencial pues sienten los asegurados que es un desastre, ¿no? Porque 4 meses, 5 meses para una consulta, nadie puede, ninguna institución puede considerarse mínimamente eficiente. Y perdóneme solo para este punto, en este caso donde no se prioriza es donde más se tiene que priorizar, que es en salvaguardar la calificación, ¿no? Y la buena remuneración justamente del actor más importante, que es el recurso humano, ¿no? Donde hay obviamente una insatisfacción totalmente justificada en el personal, ¿no? Ahora, si trasladamos esto a un ejemplo, digamos, para que el ciudadano lo entienda. Yo tengo una empresa de taxis, tengo la posibilidad de comprar vehículos que me va a salir mucho más barato y, sin embargo, alquilo los carros porque, por ejemplo, en Salud, alquilo tomógrafos, pero comprando podría ahorrar y con ese ahorro poder comprar más tomógrafos para más hospitales. ¿Por qué seguir insistiendo, como dice el congresista, en la tercerización, en el alquiler? Probablemente para alimentar algunas cadenas de corrupción. Hay dos situaciones. Sí, definitivamente, toda institución pública atraviesa por una crisis en la corrupción. Y definitivamente hay funcionarios que están muchos años. Por ejemplo, en las situaciones de crisis en el sector salud, cuando hay una crisis o hay demasiadas huelgas, al que lo cambian es a los ministros. Pero los funcionarios medios son los que se quedan. Y a veces también tenemos que entender
que cuando se hacen las licitaciones para comprar en macro, en cantidad, ¿qué es lo que está sucediendo? Que los mismos funcionarios que participan, y también ahí hay una participación de los sindicatos y las federaciones, se lo tiran abajo el proceso. Se lo tiran abajo, ¿por qué? Por el beneficio de la corrupción. ¿Por qué? Porque al tirarse abajo una licitación, obliga a que la institución lo compre a dedo. Entonces, de repente, si yo voy a comprar 20.000 o 2 millones de cajas de guantes que me van a salir a 1 céntimo, ¿no? Tiro abajo esa licitación, entonces cada red tiene que comprarlo individualmente. Entonces, el guante que me podría costar 1 centavo me cuesta 40 centavos. ¿Y estos funcionarios? Entonces, se incrementa eso. El otro punto también importante en salud, donde también se va la plata de todos los asegurados, es también los empleados fantasmas. Y estos empleados fantasmas no es de ahora. Estaba hace unos días conversando con el ministro de Trabajo y me comentaba que los empleados fantasmas, en vez de disminuir, están incrementándose. Y ese es de conocimiento público de todos los funcionarios, pero hasta ahora no se ubican esos famosos empleados fantasmas. Hay personas que han fallecido y que siguen cobrando. ¿Cómo lo hace? ¿De quién depende? Como decía el congresista Ceballos, y trasladándole la pregunta, algunos de estos funcionarios estarán ahí enquistados precisamente para, vía traerse abajo procesos de concurso público o, en todo caso, fomentar la tercerización, porque tienen probablemente centros médicos en donde ahí están sus propios intereses de los que son dueños precisamente, y al haber escasez de atención en el salud, dice, mejor váyase al centro médico de la esquina que ahí lo van a atender mejor. El ejemplo más palpable es el caso Moreno, que hay cantidad de morenos en nuestro Y eso es precisamente sector. Lo que no se ha detectado en casos de corrupción al interior de salud. Nosotros lo que hemos pedido al ingeniero del Castillo es que identifique estos hechos de corrupción, porque se conocen los hechos de corrupción, pero también lamentablemente el proceso administrativo también es demasiado burocrático, donde también las autoridades no se quieren hacer problemas, no quieren hacerle la papeleta, no quieren hacerle el informe al trabajador que está cometiendo un problema de corrupción. Entonces nadie quiere asumir la responsabilidad, entonces estamos perdiendo el liderazgo que necesitamos. Y la corrupción definitivamente en salud está presente, y es ahí donde se está haciendo una fuga de una importante cantidad de dinero que debería revertirse en una mejor infraestructura, en insumos, tecnología y en el asegurado, ¿no? Porque si nosotros vamos a mantener esta situación de crisis, esta situación de ingobernabilidad, vamos a terminar como el hospital de policía, que uno va al hospital de policía y no encuentra nada. ¿No? Entonces, esa es la situación real de salud, pero también es importante que todos participemos y todos contribuyamos de manera responsable en lo que nos toca a cada uno, ¿no es cierto? El Congreso en legislar de manera responsable, viendo la caja fiscal definitivamente, las autoridades que están en su momento para que conozcan la problemática de fondo, ¿no? Y que no solamente estén sentados o que no actúen de manera reactiva. Hay una huelga, ahí recién voy a apagar el incendio. O sea, tengo que tener una mirada preventiva. ¿Cómo están mis trabajadores? ¿Qué es lo que puedo hacer? Tenemos que sentarnos a trabajar una mesa de diálogo y también hacer una escala remunerativa. Recuerden que el MINSA, por ejemplo, ya se aprobó su escala remunerativa y ha empezado del 2018. Entonces, lógicamente, los de salud también dicen, ¿y por qué yo no tengo mi escala remunerativa? Entonces, también, o sea, si tú das a uno, tienes que dar a otro. Entonces, por lo tanto, tenemos que adelantarnos a los hechos y no esperar estas situaciones. Muy bien, vamos a empezar el siguiente bloque con el congresista Ceballos. Ya para hablar más técnicamente, él como médico nos puede orientar un poco acerca de si es factible cumplir con este pedido, ya casi exigencia del 25% de aumento al cuerpo médico de salud. Vamos a regresar con este tema luego de esta brevísima pausa. Muy bien, continuamos con nuestros invitados y le vamos a trasladar la pregunta que dejábamos pendiente antes del corte al congresista Ceballos. ¿Es posible, con una entidad que usted dice no está en bancarrota, pero tiene una terrible crisis,
que no puede cobrar las deudas millonarias que le tienen, que tiene evidencias de gran corrupción adentro, una serie de redes probablemente que se siguen extendiendo y que nadie le pone freno. Encima de todo eso, aumentarle 25% a los médicos es factible ahora. Por lo menos el señor del Castillo dice que no. No, pero el señor del Castillo me ha hecho acordar a la congresista Milagros cuando hablaba del hospital de policía, porque el señor del Castillo ha sido justamente funcionario pues, de la caja policial, así que ahí estamos como estamos, ¿no? Pero aquí el tema es que yo diría justamente por eso, porque tenemos una institución en crisis. ¿Y qué significa que esté en crisis? No solamente en crisis financiera, en crisis asistencial. Entonces, una de las cosas que más le hemos planteado al ingeniero del Castillo es que resuelva la crisis asistencial de la seguridad social. ¿Y eso qué significa? Significa, primero, tener el suficiente personal, que no lo tiene la seguridad social, y suficiente personal suficientemente capacitado y además con una adecuada remuneración y bien distribuido en todo el país. Para eso hay que invertir en capacitación, en buenos salarios y en una organización de la seguridad social que permita que el asegurado no tenga pues que esperar 4 meses, 5 meses. Y eso entonces, en las actuales circunstancias es imposible, con el déficit que trae. ¿Pero qué hay que resolver el déficit? Pues que en lugar de estar gastando esos miles de millones en las tercerizaciones, ¿no? Es decir, ¿sabes qué? Como pasa, por ejemplo, en las regiones, incluso más que en Lima todavía, en lugar de contratar más personal y pagarle bien, yo mejor le pago a una clínica para que me atienda a mis asegurados. Entonces yo mando a hacer estudios fuera de la seguridad social, no invierto en infraestructura y entonces vas a tener una seguridad social cada vez más pequeña y con escasa capacidad de resolución. Hay que invertir eso, hay que cambiar los conceptos. Necesitamos fortalecer la seguridad social, tener una infraestructura adecuada y recursos humanos de la mejor excelencia que podamos lograr. Entonces, eso significa que un médico en este momento en la seguridad social, nivel 3, que quiere decir que está trabajando hace 15 años en la seguridad social, altamente calificado, porque además la profesión médica, más la especializada es de alta calificación, el médico necesita irse a capacitar anualmente fuera del país y eso es inversión, necesita ir a cursos acá y eso es inversión, eso es común a todo el personal de salud. 5.300 soles es lo que gana el médico, ¿no? Entonces, y trabajan, 4 horas con 2 de investigación, ¿no es cierto? 2 de investigación o de aporte. ¿Hay alguna forma de medir esa etcétera. Investigación? ¿Cuánto fue el beneficio para la salud por esa investigación de 2 horas diarias? Lo que es difícil de medir es que realmente sean 4 horas, porque resulta que el médico trabaja por lo general más de 4 horas. O cuando un médico y las enfermeras están trabajando en sala de operaciones, no es que dicen pasaron mis 4 horas y me salgo de sala de operaciones y que se quede el paciente. Ahí se sigue hasta que se termina. Entonces la jornada del médico no se puede medir en función trabajaste 4 horas. Pero sí la investigación, ¿no es cierto? Es que no se puede medir tampoco los tiempos. Porque o sea, no si solamente me pasé en la operación, ya quito horas de la investigación. Es que no solamente además es investigación, no se trata de investigación, se trata o puede ser trabajo comunitario, o puede ser ordenamiento de historias clínicas, o puede ser horas complementarias con pase de visita. De hecho, la mayoría de los médicos de la seguridad social no trabajan las 4 horas solamente. Trabajan 4 horas de consultorio y las otras 2 horas hacen pase de visita en sala de operaciones o van a atender a los pacientes que tienen en emergencia. Esa es la realidad. O sea, ahora, lo cierto es que los médicos de la seguridad social en general tienen una sobrecarga de trabajo. Entonces, ¿necesitamos más recursos humanos? Necesitamos más recursos humanos en la seguridad social. ¿Necesitamos mejorar las remuneraciones? Necesitamos mejorar las remuneraciones. ¿Invertir en capacitación? Invertir en capacitación. Entonces tenemos que cambiar las prioridades. Tenemos 10.000 millones y lo primero que tenemos que asegurar, ¿cuál es? Que el asegurado tenga óptimas condiciones para su atención. No puede ser que para una consulta tenga que esperarse 1 o 2 meses. Así es. ¿No? Muy bien. Cuando vemos en noviembre que se aprueba la ley de presupuesto, vemos que cuadra todo. Tas con tas, ¿no es cierto? El presupuesto de todos los sectores del Estado. Algo está pasando que pues en salud no cuadra. Puede cuadrar en el papel, pero en la realidad todos los años se arrastra un forado, ¿no es cierto? ¿Hay alguna forma de mejorar esto para que después no vengan los problemas de médicos, enfermeras, administrativos? Si solucionamos el origen del problema, probablemente ya las paralizaciones y las amenazas como estas, que repercuten siempre en contra del paciente, van a disminuir, ir a atacar la madre del cordero, ¿no es cierto? Sí, hay un nuevo ROS que se ha aprobado en salud y que me parece interesante y muy oportuno
porque cambia la dinámica de toda la parte prestacional para los asegurados, donde se le va a dar un impulso a la parte preventiva promocional. Siempre he escuchado, y seguramente todos los ciudadanos nos escuchan, que siempre hablan, vamos a fortalecer el primer nivel de atención. Y generalmente las redes de salud son más recuperativas, hospitalarias recuperativas, y están dejando de atender la parte preventiva promocional, porque si nosotros nos enfocamos, o la gerencia y los gerentes se enfocan en darle más énfasis y darle más implementación a todos los centros de salud o la SUBAP para que hagan preventivo promocional, va a haber más personas que se van a enfermar menos. Exacto. Entonces vamos de ahí de alguna manera a revertir la inversión, porque una cama diaria, dependiendo de la especialidad, cuesta por encima de los $200. Entonces tenemos que fortalecer el primer nivel de atención para darle la capacidad y la operatividad a los trabajadores para que puedan trabajar directamente con los asegurados y evitar que se enfermen. El otro punto muy importante, yo le entiendo aquí a nuestro amigo Ceballos, definitivamente cuando hay una huelga todo el mundo siempre pide más, el techo es más, porque definitivamente la otra parte nunca nos va a dar, tenemos que buscar un techo medio, ¿no? Pero también recordemos que cuando hablamos de trabajadores no solamente son los médicos, ¿no? Porque los médicos siempre hacen sus huelgas y siempre quieren sacarse la mejor tajada en el incremento de sueldo. Y los demás trabajadores, los demás profesionales, somos 13 profesionales de la salud que también tienen necesidades. Si comparamos el sueldo de un médico, que dice que está en 5.300, yo pregunto, ¿cuánto gana una enfermera, un psicólogo, un odontólogo, un obstetriz, un tecnólogo? Gana 2.500. ¿Cuánto gana una técnica? ¿Cuánto gana un auxiliar? Entonces, si ellos dicen que no pueden con ese sueldo, imaginen cómo estarán los demás trabajadores. Lo cierto es que nadie está conforme con sus sueldos, es evidente. Lo que yo creo conveniente, de manera responsable y atendiendo a todos, por supuesto, yo creo que debe haber una mesa de diálogo donde se trabaje de manera responsable ambas partes una escala salarial. Así como se ha trabajado en MINSA, en el 17 para que salga en el 18, de la misma manera tienen que sentarse todas las partes involucradas y hacer una escala salarial, no solamente para un solo grupo profesional, sino para todos los trabajadores de salud, profesionales, personal técnico, personal auxiliar, porque también son parte del sistema de salud y todo eso va a beneficiar al asegurado. Pero también es importante que tengamos autoridades sensibles, ¿no?, que identifiquen preventivamente esas necesidades del trabajador y que también, así, yo siempre les digo a los trabajadores, así como exigen, también asuman su responsabilidad de dar una buena atención, de cumplir con las horas de trabajo y dar una mejor calidad de atención al ciudadano y al asegurado, que para eso nos debemos todos los que trabajamos en salud. Muy bien. Antes que se nos acabe el tiempo, y ya para culminar, siguiendo estrictamente el orden, congresista Ceballos, ¿qué queda por hacer? Hay una presión, el 12 de abril probablemente los médicos cumplan la amenaza de irse a una huelga indefinida, con lo cual sería pues ya el acabose para los asegurados. A ver, hay un pliego de reclamos que no solamente pasa por el incremento salarial. El incremento salarial yo creo que se le tiene que dar no solo a los médicos, como dice bien Milagros, hay que dársele a todo el personal, porque necesitamos el personal adecuadamente remunerado. Claro, después está el tema que necesitamos mejorar la calidad del servicio, que se trate con calidez al paciente, eso está fuera de discusión. Y además la institución tiene que invertir y hacer todo lo necesario para que a la gente se la trate bien en la seguridad social. Eso está fuera de discusión. Y cobrar todo lo que hay pendiente, ¿no es cierto? Pero hay un pliego largo, tiene que ver con la lucha contra la corrupción, tiene que haber un buen diseño de gestión en la seguridad social que no lo hay. Y entender, por ejemplo, cuánto es que se le paga a un médico cardiovascular en el INEM. 5.000 y pico de soles, pues la tercera parte de lo que puede sacar en una operación en un día. Entonces hay que ser realistas, pues. Si queremos nosotros que la seguridad social brinde una atención de alta calificación, no le podemos pagar pues al médico 3, 4 veces de lo que puede ganar en 1 o 2 días. Eso es una realidad. Es como poderle pedir a un científico pagarle lo mismo que a un obrero no calificado. Entonces hay que ser racional también en lo que son los pagos al personal altamente calificado, pero hay que rediseñar la política de inversiones en la seguridad social y tener una buena política asistencial que no la tenemos en la seguridad social. Ahora estamos viendo la parte de la ventanilla de pago, ¿no? Pero no estamos viendo el área de cobranzas. Todo lo que me deben lo necesito para poderte pagar en ventanilla puntualmente a fin de mes, dirá un empresario que está preocupado siempre
en los 30 para pagarle al personal, ¿no? Bien, ¿Cómo te pero... pago si no cobré? Bueno, pero en primer lugar, pues acá habíamos señalado de que hay que luchar contra la corrupción. ¿Cuánta plata se pierde en la seguridad social? En la corrupción. Se pierde más de lo que están pidiendo los médicos de aumento, ¿no? Porque sabemos todos que las compras son manejadas de cualquier manera, porque sabemos que hay sobrevaloración, ¿no? Porque sabemos que en el uso de los equipos se prestan los equipos al sector privado y después nadie sabe qué pasa con ese dinero, ¿no? Porque se terceriza pudiendo perfectamente esos pacientes ser atendidos en la seguridad social contratando más médicos. Entonces hay que sincerar la administración de la seguridad social. Si no, vamos a tener una seguridad social como tenemos ahora, con un área asistencial absolutamente mediocre y recortada y sometiendo a su personal asistencial a una sobrecarga y a los asegurados a una mala atención, que es lo que pasa en este momento. Muy bien, yo les agradezco a ambos por su contribución como especialistas en el tema de salud. Ojalá que se refunde salud y que desde sus raíces vuelvan a ser un sistema en el que realmente la población sea la que salga ganando. Muy bien, muchísimas gracias nuevamente. Gracias. Y a ustedes, amigos, también por su audiencia. Será hasta la próxima aquí en Escaño 131.